en la palabra de este fin de semana nos encontramos especialmente en el Evangelio con un grupo del cual se habla muy poco, pero que era un grupo muy importante dentro del pueblo de Israel, que eran los saduceos. Y este grupo era el grupo más poderoso económicamente y socialmente, y eran los que de alguna manera tenían, si ustedes me permiten, la sartén por el mango. Eran los que mandaban en Israel. Ellos dominaban el organismo que gobernaba Israel en tiempos de esclavitud, que se llamaba el Sanedrín. Allí en el Sanedrín la mayoría eran saduceos, es decir, eran gente de las familias más poderosas de Israel que vivían en general en Jerusalén. Y de estas familias también eran los sacerdotes, los grupos sacerdotales, y ni hablar, siempre las familias de los saduceos ponían a aquellos que iban a ser los sumos sacerdotes. Es decir, era la gente más poderosa, si bien era un grupo reducido, pero eran los que mandaban en Israel, y por eso ya de aquí deducimos que este texto del Evangelio de Lucas se ubica claramente en la ciudad de Jerusalén. O sea, estamos allí donde están los dirigentes más importantes. Este grupo de los saduceos era religiosamente un grupo conservador, un grupo muy duro doctrinalmente, y que no aceptaba muchas cosas que sí la gente común y los fariseos enseñaban con respecto a los textos bíblicos. Es decir, aceptaban claramente los 5 primeros libros de la Escritura, que nosotros llamamos el Pentateuco, y que los israelitas llamaban la Torá. Esos libros eran plenamente aceptados por los saduceos, pero no los demás. Es decir, los libros proféticos especialmente, y ni hablar de los últimos libros que se habían escrito, que ya los había incorporado los demás grupos en Israel. Ellos los rechazaban. ¿Y qué sostenían doctrinalmente que llamaba mucho la atención de los demás? Es que negaban toda vida después de esta vida. Porque decían que en la Torá, que en los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco, allí no se habla de la vida después de esta vida. Entonces, como allí no se habla de esto, no hay resurrección. Esto, como si dijéramos nosotros, son doctrinas nuevas. En realidad, los textos bíblicos van avanzando en este tema, especialmente, más bien hacia siglo V antes de Cristo, y especialmente los últimos libros del Antiguo Testamento, donde ya la doctrina empieza a esbozarse más claramente en libros como Daniel y los libros de los Macabeos. El que hoy leímos, la primera lectura, era del libro de los Macabeos, donde se expresa allí claramente a estos mártires que van a dar la vida con la invasión de los griegos
son asesinados por los griegos y ellos proclaman su fe en la vida después de la vida, en la resurrección, porque Dios los va a resucitar y les va a dar vida eterna. Es decir, ya esta doctrina, siglo II antes de Cristo, estaba más o menos esbozada. Pero claro, este grupo rechazaba toda esta visión de la vida después de la vida y también rechazaba otras cosas como por ejemplo los ángeles y otras enseñanzas comunes así que tenía el pueblo de Israel. Claro, enfrentarse con aquellos que eran doctrinalmente tan duros, incluso intentan burlarse de Jesús con una práctica que tenían los israelitas en tiempos de Jesús que se llamaba la ley del levirato. Fíjense en qué consistía la ley del levirato. Cuando alguien se casaba con una mujer y moría sin tener descendencia, la viuda tenía que casarse con algún hermano de este que murió para darle descendencia. Es decir, no tenía que reconstruir su vida con otra persona de otra familia, sino con la misma familia, para darle descendencia. Y entonces allí toman como un absurdo y le dicen a Jesús que 7 hermanos se casan con la misma mujer, todos mueren, ninguno le deja descendencia, y esta mujer, cuando resucite, ¿de quién va a ser esposa? Es porque intentan poner en ridículo la ley del levirato, como si la vida después de la vida, la resurrección, fuera exactamente con las mismas prácticas que tenemos aquí nosotros en este mundo. Y Jesús les va a decir que están equivocados, que después de esta vida ya los hombres no se casarán, serán como los ángeles. Tendrán una vida plena, pero no en el sentido que nosotros la conocemos. Y también les dice, con respecto a lo que ellos entendían de que no hay vida después de esta vida, que Dios no es un Dios de muertos, sino que Dios es el mismo de Abraham, de Isaac y de Jacob, y esos personajes de la historia de Israel tan importantes no son muertos sino vivientes, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Fíjense entonces la controversia con gente de este tiempo, y podríamos ir pensando también cómo esto sigue estando vigente en la historia hasta nuestros tiempos. ¿Cuántos hoy siguen pensando alrededor nuestro que esta es la única vida que existe? Se termina todo aquí. Aquí estamos y por eso comamos y bebamos, dice San Pablo, si fuera así, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, démonos la mejor vida que podamos porque mañana no existiremos más. Por supuesto que la visión de Jesús y la visión cristiana, que empieza a vislumbrarse cada vez más claramente desde los evangelios en adelante, es la resurrección. Y aquí entonces está el gran cambio. Es más, yo diría, la resurrección es la doctrina fundamental de nuestra fe. Por eso dice San Pablo, si Jesús no resucitó, nuestra fe no sirve para nada. Bien clarito. Nuestra fe es la resurrección de Jesús. ¿Y qué significa esto de que nuestra fe es la resurrección de Jesús? Significa que el Señor está ¿cómo? ¿Cómo está el Señor?
vivo. No está muerto, está vivo. El que estuvo en la cruz y murió allí, ya no está más muerto. Está vivo y vivo para siempre. ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Aquí, con nosotros. La resurrección entonces significa que el Señor está presente en medio nuestro, que nos está viendo, que está celebrando con nosotros esta liturgia que estamos celebrando nosotros, que Él está vivo y presente, resucitado, aquí entre nosotros. Esa es nuestra fe, fundamentalmente. Y de allí se desprende todo lo demás, toda la enseñanza de Jesús. Es decir, todo lo que nosotros sabemos de nuestra fe, que fuimos recibiendo, fuimos aprendiendo, fuimos practicando, todo eso tiene sentido en la medida en que Jesús resucitó y está vivo con nosotros presente. Por eso es el artículo de nuestra fe que es clave. Justamente entonces estos hombres, los saduceos, negaban el artículo más clave de la fe nuestra. Por eso se oponen a Jesús, van a ser los perseguidores más fuertes, justamente porque los sacerdotes y los sumos sacerdotes y las clases dirigentes van a ser aquellos que van a hacer la oposición más fuerte al Maestro hasta llevarlo a la cruz y llevarlo a hacer la pasión, la muerte, hasta que Jesús resucita y demuestra allí, con su resurrección, todo lo que estaba enseñando era lo que Dios quería. O sea, yo quería pedir en esta celebración, mirando a estos hombres de ese tiempo y también a los hombres de hoy, ¿no?, que niegan que haya algo después de esta vida, es más, niegan la resurrección, niegan todo lo que Jesús está enseñando, en definitiva, que, bueno, tranquilos, con paciencia, porque a Jesús también le pasó todo esto, pero nosotros tenemos claro hacia dónde vamos, hacia la muerte, que es paso hacia la resurrección y la vida definitiva. Por allí entonces vamos caminando, y eso es lo que creemos, y nosotros decimos en el credo, cada vez que lo profesamos: creo en la vida eterna, creo en la resurrección, creo en la resurrección de la carne, la vida para siempre. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios.